hace menos de 10 años atrás yo conocí al Señor, y cuando el Señor me salvó, Él puso ese deseo ferviente en mi corazón de conocerle más. Y comencé a leer la palabra, a escuchar, ¿verdad?, prédicas, y me gozaba cuando leía que el Señor hacía grandes milagros, grandes prodigios, y también yo decía, caramba, mira, y luego el Señor le decía a los discípulos, ustedes harán cosas mayores que esta. Y veía en el libro de Hechos que los discípulos, la iglesia primitiva, hacía grandes cosas también. Y yo decía, wow, ¿y por qué nosotros al día de hoy, la iglesia de hoy, como que yo no veía eso? En ese momento yo decía eso, ¿por qué yo no veía? Yo sí veía el gozo, pero no veía como que milagros, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Será que estamos faltando? ¿La fe no falla? Decía yo. Y a medida que fui yo creciendo, ¿verdad? Porque cuando llegamos a los pasos, llegamos a los caminos del Señor, pues somos como niños, ¿no? Pero vamos creciendo, el Señor nos va instruyendo. Fui aprendiendo que el Señor sigue haciendo milagros. El Señor los sigue haciendo. Él los hace cuando quiere y como quiere, pero Él no toca trompeta para hacer milagros. Él simplemente los hace y no, ¿verdad?, llama a los reporteros, pero Él sigue haciendo milagros. También aprendí que Dios, lo que más le interesa es el corazón. Lo que más le interesa de Dios es nuestro corazón. Y mire, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Dios nos da abundantemente más cuando nosotros pedimos, hermanos. Nosotros, verá, cuando nosotros le pedimos, yo no sé a usted, pero yo le pedí al Señor el Espíritu Santo, y aprendí que el Espíritu Santo llega a la vida de nosotros con poder, y dijo Jesucristo, recibirán poder, dunamis, dijo Jesucristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, es tan poderoso que puede cambiar el corazón de piedra que a veces teníamos nosotros, ¿verdad? Y poner un corazón de carne. Entonces, Él se manifiesta por medio de dos cosas, digamos así, por medio de dones y por medio de frutos, ¿verdad? Los dones son las cosas que quizás yo estaba buscando, ¿verdad? Cuando era chiquito decía, ¿los dones dónde están? La fe, el sanar a los enfermos, ¿dónde están? No los veo, veo el gozo, pero no veo eso. Y también se manifiesta por el fruto del Espíritu. Y si me quieren acompañar a Gálatas 5, del 22 al 23. Y mira lo que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto tiene que ver con el carácter del cristiano. Y Dios quiere que nosotros seamos más parecidos a Jesucristo. Y de lo que hoy vengo a hablarles en la noche de hoy es de algo que se opone a estos frutos, y es el enojo. Y me refiero que todos nos podemos enojar, pero el problema es cuando el enojo nos controla a nosotros. Ahí tenemos problemas. Todos nos enojamos, ¿verdad? Sino que hay que hacer que el enojo no nos controle nuestras vidas. Perdonen. Entonces, me gustaría leerles este mismo versículo en la traducción lenguaje actual para que veamos de qué se trata. Miren lo que dice el mismo versículo en lenguaje actual. Dice, en cambio, dice, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Entonces, nuevamente, todos nos enojamos. La Biblia dice, airaos pero no pequéis, ¿verdad? O sea, entonces lo que te está diciendo es que ¿quién controla a quién? ¿Somos nosotros quien controlamos el enojo, o es el enojo el que me controla a mí? Porque Dios quiere que tratemos el enojo. ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué Dios quiere que nosotros tratemos el enojo? ¿Será porque nos enojamos mucho, verdad?
¿Será que la iglesia en general o los cristianos se enojan mucho? ¿Será que no tenemos control sobre el enojo al final? ¿Será que las consecuencias del enojo son peligrosas y dolorosas también? Hemos hablado, ¿verdad? Yo puedo decir que también yo he sido a veces víctima de que el enojo me ha dominado. ¿Alguna vez su esposo le ha hablado mal, ¿verdad? O alguna vez la esposa le ha hablado mal, o quizás alguna vez usted le ha hablado mal a un hermano, o quizás en medio del enojo usted ha tomado malas decisiones, o quizás en medio del enojo usted le ha abierto la puerta al enemigo, porque el enemigo puede ver, ¿verdad? Usted tiene sus barreras. Habíamos estudiado lo de la fe, ¿verdad? El escudo que es el que para los dardos de fuego del enemigo. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, bajamos el escudo de la fe. Entonces ahí llegan los dardos y no llegan solos, llegan con fuego, hermanos. Entonces, imagínense. Entonces, también cuando nos enojamos, pasan enfermedades. Nos enfermamos también. La Universidad de Yale, que es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, dice que en un estudio que las personas que se enojan mucho tienden a tener su sistema inmunológico más débil, dice. Más de un 9% dicen también que hay una probabilidad de más de un 9% para que tenga un ataque cardíaco. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Cuando uno se enoja, aumenta la presión, se nos irritamos, y hay gente que hasta en las películas hemos visto que han caído, le ha dado un ataque al corazón. Entonces el enojo es algo que si no lo controlamos, pues entonces puede traer grandes consecuencias. Y he escuchado incluso el mundo ofrece, ¿verdad? He escuchado anger management, que el mundo ofrece métodos para controlar el enojo, pero ellos se van por lo superficial. Ellos dicen, cuando te enojes, dice, respira profundamente antes de hablar. Y respira. O haz yoga, o escribe lo que te pasó, entonces canaliza. Hay países donde, por ejemplo en Japón, estaba escuchando de que si uno está enojado con el jefe, había un cuarto donde tú ponías ahí la foto del jefe y estaba un punching bag y tú le dabas puños para tú desahogarte, ¿no? Ahí mirabas ahí, pues, pero todo eso es superficial y ciertamente podemos hablar de muchas razones por las cuales nos enojamos. A veces somos territoriales, ¿verdad? Esto es mío y es mío nada más. Pero más que eso, Dios quiere que sepamos administrar el enojo. Se lo voy a repetir. Dios quiere que nosotros sepamos administrar el enojo. Porque Dios va a la raíz. Dios no se va así como verá el mundo que dice, vete superficial. Dios va a la raíz. Administrar el enojo, más que un consejo, hermanos, es una orden. Es una orden. Es algo que el Señor nos ha ordenado que debemos hacer. Bienvenidos al reino. Eso es el reino de los cielos, hermano. El reino de los cielos se ha acercado con todas sus leyes, ¿verdad? Y nosotros estamos aprendiendo a manejarnos en este mundo. Entonces, Efesios 4, 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese es un mandato, hermano. Es un mandato que el Señor Jesús nos está dando. Si te enojas, en la traducción lenguaje actual, mire que lo que dice, si te enojas, ¿verdad? Porque luego vamos a ver que también enojarse es una decisión. Si te enojas, no permitan que eso los haga pecar, dice. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. No debe durar todo el día, y a veces pasa el día, pasan 2 días, y verás, estamos ahí, no me mires, no te miro, no te hablo, yo espero que tú llegues a mí, si no, tú no llegas a mí, yo no llego a ti. O sea, esa es la actitud que a veces nosotros tomamos, ¿verdad? Y el problema, hermanos, es que el enojo es escalonado. Mire, Efesios, y ahí donde viene lo bonito de la palabra, hermanos, por eso me gusta, porque el Señor dice, ¿sabes qué? Eso que te dice el mundo no te va a servir. Léete Efesios 4, 31 al 32, y miren lo que dice, quítense de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Y note que el proceso del enojo es escalonado. Primero llega el enojo, ¿verdad? Y si el enojo no es perdonado, se convierte en amargura. Y la amargura se queda escondida ahí. Ahora, si el enojo reacciona, pues entonces se convierte en ira, ¿verdad? Se convierte en ira, y entonces la ira es como un enojo en un tono más alto, ¿verdad? Lo que es de música. Y la gritería, dice, es una ira descontrolada, ¿verdad? Cuando ya el enojo se está calentando las cosas, uno habla de este tono y el otro empieza a subir el tono y empieza el peligro. Y luego de la maledicencia viene más peor todavía, porque es una ira descontrolada convertida en furia. Y de ahí es donde vienen todos los problemas, hermanos. Los grandes errores que a veces cometemos es en ese vaivén que se descontroló porque uno no quiso huir. Los dos se quedaron ahí, porque por lo general el más maduro es el que se va. Eso es lo que yo creo. Porque ese dice, el que se quedó es el que dice, yo voy a ganar, yo gané. Pero en realidad el que se fue, el que perdió, es el que más ganó. Mire, estaba leyendo un artículo que dice, miles de bombas de la Segunda Guerra Mundial siguen activas y podrían explotar en cualquier momento. Este artículo sugiere que 4.600 bombas en Europa, enterradas en el subsuelo de la capital alemana, que ahora son más peligrosas que hace 70 años atrás. Estas bombas que están ahí, que se tiraron, que los aliados tiraron contra Alemania, se quedaron ahí y no las encontraron. Y ahora están en peligro. Algunas han explotado, tanto así que han habido 2.170 muertes solamente en el 2019. 3.300 heridos. Y cuando digo heridos, hermano, no es que, un rayón. Gente sin piernas, sin brazos. Es terrible ver un niño amputado, porque todavía en mi país nosotros veíamos que esas minas que se quedaron de la guerra siguen matando, siguen amputando las piernas a niños, a adultos, ¿no? O sea, y la amargura es así, hermano. La amargura es así. La amargura escondida es como una bomba a punto de explotar. Un trabajador dijo, no ha explotado y no se puede estar seguro de por qué. O sea, no se sabe por qué no han explotado. Pero dice, un movimiento brusco o un golpe de caída o un impacto sufrido cuando se transporta por la parte trasera del camión, o un temblor en la suspensión del carro, cualquiera de esas cosas puede activar el mecanismo. Así es la amargura, hermanos. Si la amargura nosotros la dejamos ahí, es como esa bomba que está enmohecida. Y me gustaría hacer como que un paralelo de las dos cosas, para que entiendan, para visualizar, para hacerles como que entender un poquito mejor a lo que quiero llegar. Cae una bomba, ¿verdad? Cayó la bomba, no explotó. Llegó una ofensa, ¿verdad? Estoy haciendo un paralelo. Llegó una ofensa o una injusticia, ¿verdad? Porque si nos enojamos a veces por ofensa, injusticia, sin perdonar. Entonces cayó la bomba, no explotó, llegó la ofensa, no se perdonó. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la bomba, vino el agua, el clima, comienzan a actuar, ¿verdad?, sobre los metales y se empieza a corroer todo. Entonces, en el caso de nosotros, tenemos esa amargura en nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Esa interacción, ¿verdad?, que tenemos quizás con la persona o con otras personas, pues comentarios, burlas, quizás los vicios también te puedan llevar a explotar, o envidias, ¿verdad? Eso es lo que está actuando ahí en la amargura. Orgullo, egoísmo, estás en peligro, estás a punto de explotar. Y a veces no he escuchado que, por eso te enojaste, ¿verdad? No he escuchado esa expresión, por esa cosita te enojaste, pero lo que pasaba es que eso fue el detonante que hizo que explotara la bomba.
Eso fue el detonante que logró sacar a esa persona que tenía esa amargura enterrada en su corazón y que no había sacado, que no había trabajado, que quizás desconocía que existía. Y de momento explotó. Y con lo que estamos hablando, veamos un ejemplo de alguien que no administró, un ejemplo en la Biblia de alguien que no administró bien el enojo y dejó que llegara hasta las más graves consecuencias. Y si usted me puede acompañar a Génesis 4, del 1 al 8, estamos hablando de Caín y Abel, muy conocido, pero vamos a ver lo que el Señor nos va a decir aquí con esta historia. Caín y Abel, Génesis 4, del 1 al 8. El 1, dice, del 1 al 8, sí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces, miren lo que está pasando aquí. Ambos son hermanos, ¿verdad? Son hermanos y ambos decidieron un día llevarle ofrenda. Probablemente era parte de lo que ellos hacían, pero Dios llama a este momento y lo trae a memoria. Entonces, los dos llegaron, pero una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda es un acto de agradecimiento por algo que Dios ha hecho y por algo que Dios va a hacer, ¿verdad? Es algo que Dios hizo en el pasado y es algo que va a hacer en el futuro. Por eso que Corintios 9:6 dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, ¿verdad? O sea que es algo que Dios hace y algo que Dios va a hacer también. Eso es una ofrenda, un agradecimiento, como agradeciendo al Señor por lo que ha hecho y por lo que sabemos lo que va a seguir haciendo. Es como una semilla de lo que seguirá haciendo. Entonces Caín dice que trajo una ofrenda nada más. Abel dice que trajo lo más gordo. Dijo que Abel probablemente buscó, dice que de los primogénitos, o sea, los primogénitos era como que lo mejor, ¿verdad? Entonces él buscó, o sea, que fue dedicado a buscar lo mejor para el Señor. Dice que no solamente eran primogénitos, sino que de los primogénitos lo más gordo, dice, o sea, que buscó lo mejor para el Señor. Fue muy diligente e hizo todo eso. No sabemos exactamente qué tan mala era la ofrenda de Abel, de Caín, no lo sabemos, pero la Biblia nos da como que pistas para poder entender cómo era, y para poder entender cómo era la ofrenda había que entender cómo era el carácter de Abel. Y si usted me acompaña a Judas 1:11, nos va a dar como que una idea de cómo era el carácter de Abel. Y ahí dice, ay de ellos, dice Judas 1:11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. O sea, está mencionando a Caín. Y si usted lee Judas 1 en el contexto, se va a dar cuenta que está hablando de una generación con unas características, con unas personalidades. Y estas personas eran liberales, tenían la gracia por libertinaje. También dice que eran impíos, eran religiosos, que hacían una cosa ahora por religión y decían ok ya, y se iban y seguían pecando. No tenían temor de Dios ni de Jesucristo. Bueno, Caín en ese momento no tenían temor de Dios, eran materialistas también, eran idólatras, ¿verdad? Buscaban los placeres y todo eso. O sea, era una generación mala, y eso es lo que dice Judas, que dice que han seguido el camino de Caín. O sea que podemos pensar que Caín era como esta personalidad. Y entonces, cuando usted va a un árbol de limones, ¿qué usted espera tener? Limones, ¿verdad? Usted no espera ver otra cosa. Por lo tanto, pues nos da a entender que la ofrenda de Caín era mala. Era algo que no era correcta. También nos da a entender que las obras de Caín eran malas también. Y también lo dice la Biblia que las obras de Caín eran malas. Entonces, dice el 5, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Y dice que se ensañó en gran manera y decayó su semblante.
La palabra que se utiliza ahí es miró. Y mire, en el hebreo, en el original hebreo, significa inspeccionar. O sea que podemos leer, podemos entender que dice que Dios inspeccionó la ofrenda de Caín y inspeccionó la ofrenda de Abel también. La inspeccionó, la miró. También la palabra que se utilizó para mirar significa mirar hacia, o sea, cuando usted mira algo y se queda mirándolo, pero también significa, curiosamente, cuando usted mira algo y lo deja de ver. Es como cuando usted mira algo desagradable y usted deja de verlo. Pues así es, la palabra significa las dos cosas. Significa que inspeccionó, significa que él miró la ofrenda de Abel y le agradó. Y significa también que miró la de Caín y ha de haber dicho, cuando dice inspeccionó, ha de haber dicho: yo soy el Dios del universo, te he dado vida, te he bendecido, y con eso es lo que tú me estás pagando, con esta ofrenda. Y con todo y eso, tus obras son malas, porque tú lo que estás haciendo ahora es de forma religiosa, lo haces, pero sé que mañana vas a estar pecando otra vez, porque no tienes temor de Dios. Eso es lo que está diciendo cuando inspeccionó la ofrenda. La calidad de la ofrenda, de lo bueno no sale nada malo, pero de lo malo no sale nada bueno. Entonces, mire, me gusta esto porque Jehová le dice a Caín: ¿por qué te has ensañado? Le dice. ¿Y por qué ha decaído su semblante? Perdonen, estoy en el versículo 6. Versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La versión Dios habla hoy dice: Caín se enojó muchísimo y puso mala cara, dice. ¿Usted ha visto a una persona molesta? Se le nota, ¿verdad? Se le nota de lejos. A veces nuestra esposa, bueno, yo de lejos y ya yo sé, ok, ¿qué hice ahora? ¿Qué hice? Ya yo voy pensando, acercándome de ella, ¿qué hice? Porque ya uno ve, ¿verdad? Uno reconoce, pero dice que su expresión era tan fuerte que se le notaba. Dice y Dios le dice: ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué pones tan mala cara? ¿Por qué usted cree que Caín se molestó? Su enojo fue tal que, ¿verdad?, llegó a matar a su hermano. Fue algo que quizás no pasó en ese momento, porque dice la Biblia que pasó en otro momento, pero fue un enojo que él tuvo, una envidia que él tuvo con su hermano, y tomó una mala decisión. Y estaba, ¿verdad?, mientras estudiaba, leía, y predicadores dicen que hay muchos en la cárcel ahora mismo, hombres, mujeres, adultos, niños, o sea, jóvenes, viejos, que están ahí por un instante de sus vidas, un enojo no controlado, que se fue hasta las últimas consecuencias. Están ahí. Hay muchos, más de la mitad, decía el pastor. Un enojo no controlado puede cambiarnos la vida en un instante. Y ahora les pregunto a ustedes: ¿qué le molesta mucho a usted? Una buena pregunta. ¿Qué nos molesta mucho? Que su esposo sea desorganizado, que su esposo sea despistado, como que estuviera hablando de mí, ¿verdad? Que se le olviden las cosas, o las esposas, que sus esposas no le escuchen o no les pongan atención, o quizás se pongan rebeldes, ¿verdad? Porque somos territoriales. A veces cuando tú pisas mi terreno, dicen algunos, ¿verdad? ¿Pediste permiso? ¿Pagaste el peaje? No. O sea, porque somos territoriales. Y eso, aunque puede ser que se vea mal, ¿verdad?, pero también yo estoy mal. Dice, o quizás usted se molesta porque se equivoca mucho. Alguien se equivoca mucho, ¿verdad? O una injusticia hacia nuestra persona, eso puede pasar también. Y a veces nos pasa a nosotros, especialmente los que estamos en posiciones de liderazgo, los que somos padres, o los que son jefes también. Yo no sé ustedes, pero yo sí experimenté en algún momento que llegaron a la oficina y oye, ¿qué ha pasado? Tu rendimiento no está de acuerdo al plan
Creo que vamos a empezar a hacer, o sea, seriamente, sí, vamos a hacer recortes, no sé. Mira a ver lo que hace, o sea, es algo como que tú dices, pero porque los líderes o los padres, hay algo que a veces nos falta y eso se llama empatía, hermanos. Y la empatía en el mismo escenario sería diferente, sería llegar, oye, veo que tu rendimiento ha bajado en los últimos 6 meses, estoy preocupado por ti. ¿Necesitas ayuda? ¿Te pasa algo? ¿Podemos hablar? Eso es una actitud diferente, eso se llama empatía. Y a veces no hacemos eso, hermano. A veces decimos, te equivocaste, otra vez. Y eso está mal. Más cuando somos cristianos y cuando tenemos una posición de liderazgo. Lo siguiente que veo es que por qué Caín le preguntó. Ustedes si vienen a ver por qué Caín le preguntó a Abel. ¿Acaso Dios no sabía por qué? ¿Verdad? Es una buena pregunta, pero sabemos, cuando conocemos el carácter de Dios y los poderes, sabemos que Dios sabía lo que estaba pasando. Pero con todo eso le pregunta a Abel, ¿por qué te enojas? Y a veces nosotros nos preguntamos lo mismo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te estás molesto? Es que Dios quiere guiarnos a que analicemos la situación, hermano. Nuevamente, Dios quiere llegar a la raíz, a la causa de por qué está pasando eso. Y esto me gusta a mí, la Biblia me encanta porque Dios, y eso es una cosa que nosotros como padres, como líderes, tenemos que aprender también, hermanos. Cuando Dios detecta un problema, Dios no viene solo con el problema, Dios trae una solución. Siempre trae una solución. Dios no te deja ahí porque si Él te dice, hasta aquí estás mal y no te dice cómo resolverlo, pues entonces el problema es del que está dando la instrucción, del que está en la posición de superior. Y Dios no hace eso porque se preocupa por nosotros y quiere que nosotros resolvamos las situaciones. Por eso es que Dios le preguntó a Caín, ¿qué te pasa? Y si usted analiza bien la historia de Caín, Dios como que quiso darle una oportunidad a Caín, pero él no quiso tomarla. Él se fue por el lado de que no quiero saber y me fue. Y se fue, pero Dios como que a pesar, si usted lee bien la historia, Dios quería restaurar a Caín, pero él no se dejó. Un escritor cristiano del siglo pasado escribió, sospecho que gran parte de nuestra ira no es el resultado de injusticias o errores graves contra nosotros, sino que es la manifestación de nuestro propio orgullo y egoísmo. Y cuando leo esto, pienso que él estaba pensando en Santiago 4, del 1 al 3. Vamos allá, Santiago 4, del 1 al 3. Nuevamente él dice, sospecho que la gran parte de nuestra ira no es el resultado de injusticias o errores graves contra nosotros, sino que es la manifestación de nuestro propio orgullo y egoísmo. Y miren lo que dice la Biblia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esa era la pregunta, una pregunta retórica. ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Y te habla de dos, codicia, y dice, codiciáis y no tenéis. Luego dice, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís, guerráis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice. Entonces, el texto me está diciendo que es algo que hasta me sorprende, ¿verdad? Cuando lo leemos, dice, todas las razones de las guerras vienen de nuestro corazón. De cómo nosotros reaccionamos viene de nuestro corazón, está en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, viene de mí, es el problema de las guerras, los problemas que tenemos en nosotros. Una concupiscencia es un deseo de la carne, un deseo de poder o cosas que no convienen, es una concupiscencia y está en nuestros miembros. ¿Ha oído la frase, yo soy así?
O ha oído la frase, así somos los de cierta área. Y mire, yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque cuando, ¿verdad? Ustedes recuerdan a Ismael, le dijo, lo salva, el ángel, ¿verdad? Dios salva a Ismael, le dice, él será una nación que estará en contra de todos y todos contra él. O sea, él, a Ismael. Y ese Ismael, los hijos fueron así. Y esos son el Islam ahora mismo, ¿no? Entonces, es cierto, hermanos, a veces somos así. Ya Dios nos hizo, o sea, nacimos de esa manera. Pero nuevamente volvemos al principio. Dios ha puesto sobre nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tan poderoso que puede venir y eso que nosotros somos puede venir y tratar y lo doblega. Llega ahí y lo doblega, hermanos, porque el Espíritu Santo tiene el poder para eso. Según el texto, por lo menos dos razones principales te pueden llevar a la guerra. La primera es la codicia, ¿verdad? La codicia es un deseo desmedido de poseer algo como riqueza, fama, respeto, control. Cuando no lo obtienes, viene la rebeldía. ¿No le ha pasado eso? Que eso pasa mucho cuando hay mandos, cuando hay líneas de mando. La persona que está por debajo, cuando no se hace lo que... Estamos hablando del matrimonio. Desafortunadamente a veces pasa. Y entonces vamos a ver cómo manejar este tipo de cosas. A veces llegan las rebeldías, quizás por frustraciones, por cosas que suceden. Pero a veces, yo he escuchado, no recientemente, pero antes escuché una vez que decía, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, pues, eso es una rebeldía, porque la actitud, hermanos, es, si tú no puedes, ¿verdad? Ya tú ves que ya hay una línea de mando, ¿a quién hay que abogar? A Dios, ¿verdad? A Dios hay que abogar. Si no se puede, orar y abogar a Dios, y orar por el líder y decir, Señor, ayúdame, y Señor, ayúdame a mí también. Entonces, pero a veces somos tan territoriales que pecamos, hermano. ¿Recuerdan esta escena donde Ananías, que era uno de los siervos que estaba orando, y entonces se le aparece Jesús, ¿verdad? Había pasado que Pedro había caído y estaba orando. Pedro pues había tenido un contacto con Jesucristo, entonces él estaba en Samaria, ¿verdad? Él estaba en Samaria orando. Entonces Jesús va donde Ananías y le dice a Ananías, hay un hombre que está orando y ha visto en visión un hombre que se llama Ananías, que llega y ora por él para que reciba la vista. Ve, le dice. Entonces Ananías le dice, Señor, pero si ese hombre nos quiere matar, o sea, va parafraseado. Entonces, a veces, a donde yo quiero llegar es, miren cómo Jesús reacciona. Él tenía el poder, el mando, Él es el Dios del universo, más sabio que Salomón. No hay hombre más, o sea, toda la gloria de Dios está concentrada en Él. O sea, Él sabía, ¿verdad?, quién era Saulo. Porque entonces Ananías se lo quería, Señor, parece que tú no sabías que Saulo es esto. ¿Entiendes lo que pasa? Y mira la respuesta de Jesús, le dice, ve, le dice. Pero no le respondió mal. Dice, ve, le dice, porque instrumento me es este. Le dice. Entonces, y le enseñaré lo mucho que tiene que padecer por mi nombre. Pero miren qué respuesta más sana, qué respuesta más saludable. Una respuesta de un verdadero, ¿verdad? Una persona que sabe manejar Él es el Dios. ¿Quién puede cuestionar a Dios? Nadie. Pero responde de una forma saludable. Entonces, las envidias, hermanos, también. Las envidias son sentimientos de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra posee. Eso es una envidia. La Biblia dice envidia y codicias, ¿verdad? Esas son las cosas que están. Y entonces, si usted me presenta cualquier caso, hermano, si lo analizamos bien, hay envidia y hay codicia, o hay las dos, hermanos. Siempre, cualquier caso que usted mencione, yo me puse a pensar, sí, fíjate, hace sentido. Proverbios 12:18, mira lo que dice. Hay hombre cuya palabra
son como golpes de espada. Un golpe de espada es hiriente, hermanos. Un golpe de espada puede matar a alguien, ¿no? Entonces dice que las palabras, él las está comparando con golpes de espada. Dice, mas la lengua del sabio, de los sabios, es medicina. El Señor, nuestro Dios Jesús, eleva la contienda entre hermanos a un nivel mucho más alto. Porque ahí habla de que si nosotros, decía que matáis y ardéis de envidia, o sea, matáis, dice, espérate, matáis. Y yo sé que ustedes saben ya qué versículo les voy a mencionar. Y ese está en Mateo 21 al 42. Mateo 21. Vamos a seguir leyendo desde ahí, Mateo 21. Y ustedes saben que en Mateo 5, hermanos, Mateo 5. En Mateo 5, versículo 21, aquí Jesús está en el Sermón del Monte. Y Jesús está, ¿verdad? Si usted analiza la estructura del Sermón del Monte, usted se da cuenta que Él está llevando desde las buenas aventuranzas hasta pasa por donde quiénes somos nosotros. Y luego habla de la ira, fíjense. Y miren lo que dice. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano, y entonces, una vez reconciliado, presenta tu ofrenda. ¿Y qué es la ofrenda, hermano? La ofrenda es la oración, es la adoración que nosotros podemos tener. Si nosotros nos presentamos aquí, damos al Señor ofrendas de palmas, ¿verdad? Ofrendas de cantos, damos nuestra también, ¿verdad? A veces damos también la ofrenda monetaria, pero nuevamente lo que más interesa a Dios es el corazón. Y Dios me encanta también porque nuevamente la misma estructura, problema, solución. Y mire, para que usted para que entienda lo que está pasando aquí un poquito mejor, diría yo, es que en una corte judicial, cuando usted comete un delito, usted se presenta delante del juez. Y el juez dice, ok, hay unas pruebas en contra tuya, y si tú te declaras culpable, pues el juez ahí mismo te da, ¿verdad?, la sentencia, y vas y te vas a la cárcel. Pero si tú te declaras inocente, pues entonces tienes que ir hacia un juicio, y en un juicio, ¿verdad?, hay un jurado y pues hay un proceso. Entonces, si tú en el juicio sales culpable, pues entonces viene otro mecanismo, que es el mecanismo de que tú pides una segunda opinión, prácticamente. Entonces tú vas a unas cortes superiores, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo, mire lo que dice, que si tú te enojas con tu hermano, dice, estás culpable de juicio. O sea, él está comparando que una persona que mató es culpable de juicio. Pues ahora dice, si tú te enojas con tu hermano, eres culpable de juicio. O sea, te presentas al juez y ya es estás expuesto a que haya un juicio. Y luego dice, ¿verdad? Él dice que va a analizar la situación, entonces pues puede haber un juicio, ¿no? Pero luego dice que si tú le dices necio a tu hermano, serás culpable ante el concilio. Y hablamos, ¿verdad?, de que el primer juez, ¿verdad?, la primera corte, y luego entonces la corte más alta, que es la Corte Suprema, que de ahí no se pasa. Ahí lo que se tome, la decisión que se tome ahí es la última decisión. Pues ahí dice que si tú le dices necio, eres culpable de ir a la Corte Suprema, le dice. O sea, vas directo a la Corte Suprema. Y cuando tú vas a la Corte Suprema, ya hay un juicio de culpabilidad en contra tuya. Ya tú eres culpable de un juicio. Tienes que ir entonces a una corte de apelación para ver ¿verdad?, a ver si tengas otra oportunidad. Pero ya hay un juicio tomado. O sea, si tú le dices a tu hermano necio, significa que tú vas a ir ante la Corte Suprema. ¿Entiende la gravedad del asunto? Y luego dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto
al infierno de fuego. Dice, ahí no hay ya juicio, ¿qué tal? O sea, y fatuo podría ser una palabra como cabeza hueca o estúpido, pero son palabras que a veces quizá, o ridículo, qué sé yo, a veces quizás nosotros, no es lo mismo que te digan, ay, no seas ridículo, a que ridículo, ¿verdad? Son diferentes tonos, ¿no? Entonces, Dios está tratando, ¿verdad? Jesús está tratando de presentarnos situaciones, hermanos, son cosas, esto que está pasando aquí son cosas reales, cosas que pasan en la iglesia, cosas que pasan en la vida familiar, en los matrimonios, cosas que pasan en el trabajo, ese tipo de cosas. Dios está tratando, Él ha identificado estos problemas y luego nuevamente Dios trae la solución, y la solución es el perdón. Mira, dice, la solución, el texto nos sigue mostrando la solución. Y si saltamos, verá, la solución es irte y reconciliarte con tu hermano. Y me gusta, fíjese cómo lo dice, porque hay una interacción bien interesante, porque dice, si tú te enojas, si tú tienes algo con tu hermano, yo me enojé, ¿verdad? Y pues, verá, dice todo eso en el versículo 22, y en el 23 dice, si tu hermano tiene algo contra ti, o sea, los dos ahí. Probablemente usted no tenga, ¿verdad?, control. Si usted va y se reconcilia con su hermano, o tratar de reconciliar con su hermano, probablemente usted no tenga control de cómo el hermano va a actuar. Probablemente usted no tenga control. Pero usted tiene la responsabilidad de cómo manejar la situación. Esa es su responsabilidad. Usted tiene que buscar, dice, piense. Usted no es responsable de la reacción del otro, pero sí usted es responsable de su reacción. Y Él te dice, si el hermano está molesto contigo, o si yo estoy molesto, a veces quizás yo estoy molesto porque Él me hizo algo, pero te está diciendo que si Él te hizo algo, tú tienes que ir donde Él y tratar de reconciliarte con Él. Eso es lo que dice. Si volvemos a Santiago 4, en el versículo 2, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de lo que Dios quiere. Estamos buscando la raíz de los problemas. Dice, habló de que la codicia y la envidia son la raíz de muchos problemas, de los problemas, grandes problemas. Y luego, cuando va a la solución, dice, no tenéis lo que deseáis, dice, porque no pedís. Eso nos pasa también, ¿verdad? Hablamos de que a veces cuando nosotros no conseguimos lo que queremos, pues nos volvemos rebeldes, o a veces porque no oramos. Y ahí yo veo también, aquí en esto yo entiendo mucho lo que significa la humillación ante Dios. La humillación ante Dios es diferente a la humillación que nosotros podemos pensar que es ante los hermanos. La humillación ante Dios es cuando reconocemos que Dios es todopoderoso, cuando reconocemos que necesitamos de Dios, cuando reconocemos que sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Jesucristo lo dijo. Eso a veces no nos pasa, nos sentimos tan autosuficientes que dice, yo lo voy a resolver, o voy a esperar que se resuelva, o voy a esperar que se arrepienta y venga donde mí. Y aquí también se encuentra en el que desea y no pide, también se encuentra el que lo critica todo, porque ve todo malo, ¿verdad? Que esto, que aquello, que lo otro, sin indagar, ¿verdad? Como dijimos, como el jefe que llegó y me dijo, ¿qué pasó? Sin indagar, sin querer, sin tener un poco de empatía, de querer averiguar qué es lo que estaba pasando. El que critica todo, el que ve todo malo. Hay mucha gente así, hermanos. El que ve el vaso medio lleno, y cuando quizás debería verlo medio vacío, cuando debería verlo medio lleno. Y quizás usted me diga, hermano Cristóbal, yo ya hice eso y sigo así y no hay cambio. Entonces, seguimos leyendo. Santiago dice en el versículo 3, pedís y no recibís, dice, porque pedís mal, para gastar vuestros deleites. Porque pedimos mal, porque quizás no identificamos también, hermanos. A veces Dios, verá, si nosotros a veces decimos, Señor, ya no puedo con esto, o esta enfermedad, o este hermano, llévatelo para el seno de Abraham, no sé.
haz algo con él, ¿verdad? Porque nos ponemos así como religiosos, que no nos vayan a escuchar que, ¿verdad? Estamos diciendo otra cosa, pero porque pedimos mal, hermanos, porque quizás no entendemos que estamos pasando temporadas. Dios a veces permite ciertas cosas, permite tribulaciones, permite problemas, porque quiere sacar algo bueno en nuestro corazón. ¿Ha escuchado aquello que dice que, bueno, la Biblia lo dice, que la tribulación trae paciencia? Dice, entonces a veces dice, Señor, dame paciencia. Entonces yo ya no digo eso porque digo, me van a enviar muchas tribulaciones. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos. Entonces pedimos mal. A veces nuestras codicias e envidias nos arrastran por el mal camino. Y quiero, verás, un ejemplo. Leyendo así encontré 7 razones comunes para los divorcios. La primera, infidelidad. Y que vemos ahí, codicia, envidia. La segunda, problemas financieros. Y que vemos ahí, codicia, envidia. La tercera razón de divorcios en los Estados Unidos, problemas de comunicación. Codicia, envidia. Quizás porque uno dice, no, se hace lo que yo diga. Aquí, ahí. Yo soy aquí el que manda más. Constantes peleas. Codicia, envidia. Increíblemente, aumento de peso, dice. Sí. Codicia, envidia. Uno con codicia y el otro con envidia. Uno codiciando, quizá una persona, ¿verdad?, con mejor, y otro con envidia, quizás codiciando la comida. Falsas expectativas. Codicia, envidia. ¿Por qué te casaste? ¿Para que te sirvan o para servir? Nos casamos para servir, hermano. ¿Qué puedo hacer yo hoy para hacerte mejor tu día? A ver si yo le digo eso a mi esposa. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Falsas expectativas, hermanos. ¿Cuál es nuestra visión? Problemas de igualdad. Codicia, envidia, hermano. Problemas de igualdad. Son las 7 razones más comunes para el divorcio. A veces pedimos mal, dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar vuestros deleites. Y hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? Voy a hacer un pequeño repaso, estamos terminando. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? El enojo sin perdonar te lleva a la amargura. Un enojo sin perdonar te lleva a la amargura. Para que haya una amargura, tiene que haber un enojo. Y yo lo practiqué mientras hacía el estudio todo este tiempo. He tratado, o sea, lo he hecho y mira, funciona, no sé, o sea, ayuda un poco. He notado como que un ambiente diferente. ¿Se imaginan? He tratado de no enojarme. A veces hay cosas, nosotros somos bien territoriales, hermano. Cuando tú sientes que estás en una posición de liderazgo como esposo, entonces alguien te llama la atención porque eres descuidado, bueno, ciertas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues tú como que, oye, pero hello, yo soy aquí, soy el esposo aquí, ¿qué pasa? Entonces es una decisión, hermano. A veces tenemos que tomar la decisión de no enojarnos, de quedarnos así. Y a veces dan ganas de decir algo, dan ganas de pum, 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 pero callar, mira, boquita callada. Te ves más bonito con la boca callada. Aprendimos que el enojo te lleva a la amargura. Un enojo no perdonado te lleva a la amargura. El enojo con amargura te lleva a elevar los tonos del enojo. El enojo proviene del enojo, el enojo proviene de las codicias y las envidias. La solución, orar por la situación, ¿verdad? Eso, si no se puede resolver las situaciones, hay que orar. Pero a veces aprendimos que pues la oración no funciona, o sea, no es que no funcione, es porque quizás estamos pasando situaciones, estamos pasando en situaciones donde Dios quiere
que está tratando con nosotros. Entonces, y a eso es lo que voy, y con eso voy terminando, porque a veces no entendemos que estamos pasando temporadas, y Pablo habla de abundancia, escasez y tribulación. Él dice que está enseñado, dice, en todas esas. Entonces, si vamos a 2 Corintios 12, en el versículo 7, y con esto estoy terminando. 2 Corintios 12, en el versículo 7, miren lo que dice Pablo hablando. Si usted medita, se da cuenta que Pablo tuvo una revelación increíble. Él dice que fue al tercer cielo y dice que vio cosas que no se le permitieron decir. Él no podía decir, pero si usted analiza, ¿verdad? Se da cuenta que Pablo es el que más habló del rapto, de las cosas celestiales. Él es el que más habló de eso. Y también él fue el que ministró más a la iglesia en cuanto a los diezmos y a las ofrendas. Si usted lo viene a ver, Judas falleció, ¿verdad? Judas fue quitado, y yo entiendo que fue Pablo el que vino porque Judas es el que llevaba la bolsa, el que ministraba. Entonces Pablo vino y vino entonces, y él es el que más habló de la ofrenda, si ustedes vienen a ver, pero debió haber sido por lo que vio. Se dio cuenta, quizás las cosas que vio en el cielo, que dijo, ¿sabes qué? Lo que tengo aquí, esto no vale. O sea, yo tengo que luchar por lo que está allá. Y prácticamente quizás te da ¿verdad? Te da aquí pistas, te dice que tenemos una cuenta en los cielos, te dice, para que su cuenta crezca, dice. O sea, te da como que pistas, y tú dices, wow, qué hermoso. O sea, porque él no se enfocó, él dijo, las cosas terrenales no valen la pena. Entonces mire lo que dice: y para que la grandeza, ¿verdad?, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice, no está claro, hermanos. Si ustedes leen, hay muchas, ¿verdad?, opiniones. No está claro qué era lo que Pablo tenía. Pero yo creo que el Espíritu Santo lo hizo con toda la intención, porque ese aguijón o ese mensajero de Satanás le podemos poner nombre, le podemos poner situaciones, porque Dios quiere que en medio de esas situaciones nosotros aprendamos que, mire, cuando el oro es purificado, se mete a grandes temperaturas, y usted tiene diferentes quilates, ¿no? Está el quilate de, qué sé yo, 24 quilates, que es de lo más alto. Pero para tú llegar a 24 quilates tienes que haber metido el oro a unas temperaturas bien altas para purificarlas. Y a veces esas situaciones que nosotros estamos pasando son situaciones para que nosotros nos mantengamos en línea, nos vayan purificando. Y Pablo es lo que dice: mi revelación fue tan grande que nadie en el mundo quizás ha visto las cosas que yo he visto y ha regresado. Entonces dice, pero es tan grande que Dios, que conoce los corazones, envió, dice, un mensajero de Satanás que te bofetee, y para que no me enaltezca de gran manera. Y esa situación puede ser una enfermedad, hermanos. Puede ser un hermanito, una hermanita, o puede ser un compañero, puede ser cualquiera de esas. Ahora, por favor, la próxima vez que lo vea, no le diga, hola mensajero. No se lo diga, porque mejor dígale aguijón. Eso tiene un propósito, hermanos. Lo que sea tiene un propósito de Dios, porque Dios ha permitido eso. Mire lo que pasó con Job, ¿verdad? Así rápido. Job, Dios permitió, y el Satanás le pidió permiso. ¿Puedo hacer esto? Sí, puedes hacerlo. Y Dios lo permitió. Con Pedro también, Jesús le dice, Satanás os ha pedido a zarandear, le dice, y yo he orado, dice, por ti, para que tu fe no falle. Porque es necesario a veces, hermanos, pasar por esas situaciones que son dolorosas. Sí, hermanos, son dolorosas. A veces yo quizás no puedo ponerme en sus zapatos, porque no sé lo que usted está pasando, no sé lo que usted ha pasado, hermano. Solamente usted lo sabe, y Dios. Y solamente Dios, y Dios te dice, Dios te da la gracia. Porque eso es lo próximo que dice, que Pablo le oró al Señor 3 veces. Pablo hizo que alguien se volviera de la muerte.
Este joven que cayó y murió y oró Pablo y volvió a la vida. Y dice que le oró 3 veces, le dice, he rogado al Señor que me lo quite. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O podemos decir, de buena gana me gloriaré en mi enfermedad, o me gloriaré en esta tribulación, o el problema que tengo con mi esposo o mi esposa, o con mi hermano. De buena gana me gloriaré, dice. De buena gana me gloriaré en mis debilidades. Lo perdí. De buena gana me gloriaré. Aquí está. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ok? Así que, hermanos, si quieren, vamos a ponernos de pie para que estirarnos así, ¿verdad? Y vamos a orar y vamos a despedirnos. Pero sé que es una de las cosas más difíciles, hermanos. Cuando nosotros sentimos que llegan e invaden nuestro territorio, sentimos que llegan injusticias, sentimos que ha llegado una enfermedad y que nosotros no lo esperamos, somos cristianos, pero llegó, sentimos que unas tristezas inmensas cuando pasan todo ese tipo de cosas. Y definitivamente manejarlas es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted identifique ese tipo de problemas, que no le permita al enemigo, que utilice todas esas situaciones. Recuerde, él dice que Satanás está como ladrón rugiente. Y es tan fácil, hermano, perder el control. Es tan fácil hacer o decir cosas de las que nos arrepentamos. Porque desafortunadamente cuando usted tira esas espadas, ya se fue. Y llegaron ahí al oído de aquel. Y usted quisiera como que, ¿verdad?, traerlas otra vez. Pero ya lo dijo. Ya lo dijo, y a veces pues nos enojamos por eso también. Porque a veces no tenemos el control de todo eso. Y el Señor quiere que meditemos y que tengamos dominio propio para que ese fruto del Espíritu no se apague. Y que todos nosotros, los hermanos en la iglesia, que pasa como en las familias, esas diferencias que tenemos, podamos resolverlas. Es fácil, no es fácil cuando tú sientes que has sido ofendido, o tú crees que tienes la razón, tú llegar a decirle, hermano. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros administremos bien ese tipo de situaciones. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Piense ahí, hermano, ¿qué a usted le molesta? ¿Qué usted siente en este momento quizás hay una persona que está molesta usted con esa persona? Y, Señor, es que se equivoca mucho, Señor. Es que no entiende, o es que no hace caso, es que no sigue consejos, Señor. Y a veces yo le digo, te lo dije, y no sigue, Señor. O quizás usted quisiera pues más atención, quisiera que su pareja le diera más tiempo, o quisiera quizás que sus hijos fueran más obedientes,
O quizás usted está molesto porque usted está tratando con aquello y sigue haciéndolo una vez y otra vez. No ha logrado vencer quizás eso que lo tiene atrapado. Pero ahora, Señor, venimos delante de ti. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras batallas. Ayúdanos, Señor. Queremos ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Padre, porque pecado, Señor. Hemos pecado con nuestros hermanos. Sabiendo hacer lo bueno, Señor, seguimos haciendo lo malo. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, a veces callar más. Porque a veces hablamos de más. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias por este momento, Padre. Bendice, Señor, la congregación, Señor. Tú conoces, Señor, cada una de las preocupaciones, de las necesidades de todos mis hermanos, Señor. Tú conoces la situación de cada uno de ellos, Señor. Si hay alguien que está molesto con su pareja, Señor, ayúdalo, Señor, porque necesitamos de ti, Padre. Que sea, Señor, tu palabra lo suficientemente poderosa como para poder vencer el orgullo, Señor. Porque a veces el orgullo no nos permite tomar ese primer paso. Porque tenemos miedo, porque creemos que yo tengo la razón. Y como yo tengo la razón, tú estás equivocado. Señor, no permita, Señor, que sigan divisiones en esta iglesia, Señor. En las familias, Señor. Ayuda, Señor, en los trabajos de los hermanos, Padre. Señor, nos vamos de este lugar, Señor, agradecidos por tu palabra en el día de hoy. Pero no nos vamos de tu presencia, Padre. Ayúdanos a ser cada día mejor, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor. Y el pueblo de Dios dice...